Yo quiero ser puntual, señor ministro de Finanzas, y discúlpeme que yo no le voy a poder alabar. Estamos viviendo en un Ecuador donde que toda la situación real que vivimos se maquilla a través de una dura pauta en los medios nacionales y provinciales, que parece que tuviéramos un gobierno de lujo y que piensa que realmente llegó al cargo porque tiene un apoyo popular, cuando realmente muchos ecuatorianos votamos porque teníamos que tomar una decisión entre la mafia o la patria. Y lastimosamente sentimos que nos equivocamos. Nos equivocamos porque escuchamos que hay garantías soberanas para algunos cantones en el Ecuador. Pero yo puntualmente quiero decirle que nosotros tenemos 221 cantones a lo largo y ancho del país. Y como parte de una de las provincias que anteriormente, cuando tal vez en mi adolescencia veíamos que la gente podía convivir de manera racional, hoy formamos parte de una de las provincias más violentas del país. Hoy amanecemos en el cantón La Maná con la noticia de que hay 2 cuerpos en la vía, en un cantón donde que aparentemente se creía que es un cantón de paz. Sin embargo, el lamento de siempre de las autoridades de los GATS es que no tienen el presupuesto, es que no han tenido pagos, que no han tenido respaldos de parte del gobierno. Y hay una sola cosa que yo coincido, de que el gobierno ha salido a decir de que él no tiene obligación de nada, como él siempre se cree que es un ser superior. Pero la obligación, mientras esté al frente de un Estado, es de él. Así no le guste, así esté acostumbrado a que le alaben. Yo, de mi parte, no le voy a alabar. Así me siga bloqueando las cuentas, así me siga haciendo persecución, allanándome la vivienda. Yo no le voy a alabar. Entonces, yo le quiero decir, señor ministro, que sentimos mucho y le decimos que nosotros, como ecuatorianos, nos sentimos totalmente incómodos de que hay ciertos cantones que hasta el día de hoy se han dado la atención que corresponde. Y mi pregunta es si es que firmaron garantías soberanas para el cantón Guayaquil y si es que hay planes para firmarles garantías soberanas, no sé para qué cantón más. ¿Cuáles son los planes que ustedes tienen con el resto del país? Porque nosotros seguimos enredados en el tema de inseguridad, en el tema de vialidad somos de lo último, y ni se diga los otros temas. Entonces, señor ministro, yo creo que usted es la cabeza por manejar esta cartera de Estado, la principal, y yo le quiero hacer esa pregunta en nombre de todos esos cantones que siguen olvidados a lo largo y ancho del Ecuador. Muchísimas gracias. Yo estoy bastante contenta, puedo decirlo, porque he recibido un documento por parte del ministro de Finanzas que ha sido firmado el 10 de julio en el que se ha aprobado la concesión de la garantía soberana a la ciudad de Guayaquil. Esto para nosotros es un logro, no solamente un logro desde los ciudadanos de Monte Sinaí, es un logro desde la alcaldía ciudadana de la ciudad de Guayaquil y es un logro de esta Asamblea Nacional. Transparentar jamás va a ser una imposición al gobierno, y sépaselo bien. Los ministros y ministras de Estado tienen la obligación de comparecer a la Asamblea Nacional cuando existan dudas de los procedimientos que hoy se han explicado. Quiero darle gracias al señor ministro porque siempre que ha venido a esta comisión he intentado entregar la información de manera técnica. Y yo, señor ministro, frente a esta primera observación o análisis que he realizado de esto, a mí me quedan algunas dudas y que, señor presidente, yo, muy respetuosa del procedimiento parlamentario, quiero elaborar para que el señor ministro nos pueda contestar. En esta disputa, porque si bien es cierto usted ha planteado que esto es un proceso técnico más que político, en esta disputa, porque se generó una disputa en si me entregan o no me entregan la garantía soberana para específicamente la ciudad de Guayaquil, en la que se iba a entregar o se puede dotar en menos de 2 años o un poco más de 2 años de agua potable a un sector que si la mayoría de aquí puede recorrer la ciudad de Guayaquil, Monte Sinaí ha sido como la segunda ciudad olvidada. Y eso hay que reconocerlo. Tenemos por fin un alcalde que está mirando a esta ciudad que nadie quiso mirar en algún momento, desde los gobiernos autónomos descentralizados. Y hay que decirlo, señor alcalde. Pero en esta disputa que se generó entre yo digo, no digo, esto es mi palabra contra la suya, poco más en una disputa que estuvo desde el Ejecutivo, no a su cargo, sino a cargo de el presidente Daniel Noboa, se plantean algunas cosas que me salen a dudas a partir de la exposición que usted técnicamente ha entregado y que su equipo ha entregado. Ustedes decían, como parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que había que hacer un informe técnico porque había que revisar la repercusión de la deuda pública y la capacidad de endeudamiento por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Me parece correcto, es un espacio hasta responsable desde el manejo de las finanzas del país. También plantea usted que existe un comité de deuda. Yo quisiera saber en este comité de deuda quiénes están o quiénes lo conforman para la mesa, porque plantean que el comité de deuda aprobaría que estos tipos de créditos o firmarían estas garantías soberanas si el crédito excede a 50 millones de dólares, que no es el caso de Guayaquil, que en este caso específico ustedes lo han dicho, el comité delega si es un valor menor a 50 millones de dólares para que el ministro pueda hacer esta firma de la garantía. Sí nos genera un poco de dudas, o al menos me genera un poco de duda el tema de
nos ha explicado claramente el proceso, pero sí es como entender un poco por qué se demora tanto el proceso. A pesar que lo ha explicado muy bien usted y parte de su equipo. Pero frente a esto que les estoy diciendo, que ha sido la información que nos han entregado por parte del Ministerio de Finanzas, yo pregunto, y aquí viene mi pregunta frente al tema de la disputa política, que usted claramente lo ha dicho, es un tema técnico. El presidente Daniel Noboa ha dicho de manera, o sea, hasta cansarse, que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, no tiene la obligación de firmarles las garantías soberanas a los gobiernos autónomos descentralizados. Y yo le pregunto, señor ministro, con todo el respeto que usted se merece, porque usted ha sido uno de los pocos ministros que nos ha entregado la información, ¿a quién entonces le corresponde o quién está obligado para firmar la garantía soberana? Si no son ustedes, ¿a quién debería hablar el CAT? Si no el Ministerio de Finanzas, quien es el que usted nos ha explicado aquí. Ustedes revisan el tema del tope del endeudamiento público, la capacidad, así como usted lo ha planteado, una persona, un ejemplo básico, yo voy a un banco y pido un crédito, el banco va a revisar si yo tengo la capacidad de pago, y si no tengo la capacidad de pago, me va a pedir un garante, que en este caso vendría a ser el Estado, para poder otorgarme el crédito y se pueda garantizar que yo pague. Es lo que básicamente están haciendo en términos coloquiales desde los gobiernos autónomos descentralizados, pero a mí sí me nace esta duda, señor ministro. ¿Quiénes deberían, o quiénes son los responsables, o quiénes más serían los responsables de firmar estas garantías soberanas a los gobiernos autónomos descentralizados? Para inclusive un poco entender las declaraciones del presidente Daniel Noboa, decir que ellos no están obligados a hacer eso. Si no son ellos, entonces, ¿quiénes le pueden garantizar a los gobiernos autónomos descentralizados? Porque no es una pregunta solo para la mesa, sino también para los gobiernos autónomos descentralizados. Eso, señor ministro, y yo, eso va a ser el primer pedido, señor presidente. En el segundo pedido no me voy a extender mucho. Sabemos cómo recibió este gobierno a los gobiernos autónomos descentralizados. La asambleísta Inés Alarcón me dice, claro, sí, hemos aprobado en esta asamblea 5 leyes. 5 leyes económicas urgentes que nos dijeron que con eso se iba a mejorar, pero íbamos a ser el primer mundo en la economía del país. Lo que vemos el día de hoy es que eso no es tan cierto. Y voy a decir no es tan cierto para no hacer declaraciones que quizás molesten a alguien dentro de esta mesa. No son ciertas. Pero en ese sentido, inclusive se había planteado que con el préstamo que se iba, financiamiento que se iba a recibir a través del Fondo Monetario Internacional, inclusive vamos a estar mejor. Pero lo que vemos claramente es que a pesar de que tenemos a un ministro que ha intentado de manera técnica levantar la economía del país, no le sigue alcanzando. ¿Y por qué son estas preocupaciones, señor ministro? El presidente Daniel Noboa, a través de sus ministros, han firmado casi que 2 acuerdos ministeriales en el que han establecido mayor competencia para los ministerios en relación a seguridad. ¿Saben lo que significa eso para los gobiernos autónomos descentralizados que no tenían esa competencia antes? O que no tenían la capacidad de contratar o tener empresas de seguridad pública, que no tienen la capacidad de comprar cámaras de seguridad, etcétera. Demandan recursos. Entonces, en ese sentido, una de las preocupaciones básicamente de los gobiernos autónomos descentralizados es, oigan, me están presentando nuevos acuerdos ministeriales, pero no me están entregando el dinero que yo necesito para eso. Porque aquí, usted bien sabe, ministro, y yo siempre he puesto por delante que usted siempre nos ha entregado esta información clara porque usted tiene las cosas claras. Pero es bastante complicado que un ministro de Economía nos entregue o que nos levante al país cuando tiene 5 leyes económicas urgentes aprobadas en esta Asamblea Nacional y que todavía el Ejecutivo todavía no resuelve el tema y que ha hecho un crédito con el Fondo Monetario Internacional y que el Ejecutivo también parece que prioriza otro tipo de cosas y no realmente la seguridad del país. Inclusive lo que está diciendo es, oigan, ustedes que están allá abajo, los gobiernos autónomos descentralizados locales, resuelvan ustedes este problema de seguridad que yo no lo puedo hacer, pero no solo les estoy entregando las competencias a través de un papel y no con los recursos. Por eso es importante que se puedan transparentar esta información. Yo sí le voy a pedir a exhortar, porque esta Asamblea Nacional no puede exigirle, a exhortarle que sigan con estos diálogos que generen que los municipios, los gobiernos parroquiales y las prefecturas puedan recibir las formas de pago que ustedes han planteado, pero que las reciban de manera transparente y que sea un acuerdo mutuo y que no se impongan ni los bonos, ni los edificios, ni otros tipos de pago que se ha intentado ubicar como la solución. Cuando sabemos que algunos municipios, usted lo decía, a veces muy pequeños, juntas parroquiales, no les importa en este momento un edificio o un bono, porque eso no les sirve. Entonces creo que sí sería interesante que estas mesas se mantengan y que se puedan generar. Hasta ahí mis consultas, señor ministro. Dando contestación a las inquietudes primero suyas, en términos de los tiempos. O sea, los tiempos... Perdón, señor ministro. Por favor, queridos compañeros, les agradezco que hagamos silencio por respeto, no solo a los asambleístas que están en la mesa, sino a las autoridades que se encuentran presentes. Muchas gracias. Por favor, señor ministro. Muchas gracias, presidenta. El término de los tiempos no solo depende, obviamente, del MEF, sino también del gobierno autónomo descentralizado, y en este caso teníamos la variable adicional de que estaba copada la capacidad de crédito con la CAF.
Entonces eso lo que produjo es que tengamos que hacer más de una vez actualización de números en términos de capacidad de pago, porque ya avanzábamos a un nuevo mes, a un nuevo periodo. Entonces tuvimos que hacer más de una vez esa actualización en interacción con el gobierno municipal de Guayaquil, y eso es lo que hizo que tal vez los tiempos se prolongaron más allá de eso. En términos de la disputa política, mi rol no es político, mi rol es técnico. Sí hay, o sea, lo que sí está claro es que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene la discreción o de aprobar o de no aprobar una garantía soberana por este tema que ocupa la capacidad de endeudamiento del gobierno nacional, y obviamente el único ente que puede dar una garantía soberana ante una multilateral es el gobierno nacional, de acuerdo a la ley. Entonces, desde ese punto de vista, no es que hay una discrecionalidad, sino hay una política del gobierno central que puede tomar la decisión de apoyar o no, que en este caso se ha determinado que es una prioridad importante la de Guayaquil, y se ha otorgado la garantía soberana. En términos de los recursos de las leyes aprobadas por la Asamblea, o sea, si no hubiera sido por las leyes aprobadas por la Asamblea, al día de hoy no estaríamos pagados hasta mayo de este año con todos los gobiernos locales, con ciertas diferencias todavía con Quito y Guayaquil, y no estaríamos ya en días de poder pagar junio, que a todo nivel de gobierno local, de los 221 municipios, de las 821 juntas parroquiales y las 23 prefecturas. Obviamente, si uno recorre el país, ve que la gente ya han podido ponerse al día en sus nóminas, reactivar su capacidad de hacer obras a lo largo y ancho del país, de acuerdo a sus competencias. Entonces sí hay una mayor tranquilidad a nivel de los GATS de la situación que recibimos. Claramente no es perfecta. El país sigue con restricciones. Y un tema muy importante de entender es que los recursos de las nuevas leyes mayoritariamente recién comienzan a entrar al presupuesto general del Estado en mayo. Los recursos del exterior, apenas hemos recibido los 1.000 millones del Fondo Monetario, y estamos en días de que haya aprobaciones de los otros directorios del BID, de la Corporación Andina de Fomento. Vamos a recibir, esperamos en esta misma semana, los recursos de FLAR. Ahora en el directorio de CAF se aprueban estos recursos de créditos para garantías soberanas, y también recursos de apoyo presupuestario para el presupuesto general del Estado. Entonces, hasta fin de año, lo que se espera recibir 4.000 millones de recursos adicionales, que a medida que vayan ingresando, vamos a tener mayor capacidad de hacer obra pública, de liberar los recursos de ingresos permanentes para pagar también los gastos permanentes de nómina, de transferencias a los GATS. Entonces, este es un proceso que de alguna forma recién ha iniciado en mayo. Antes de mayo estábamos en una situación muy complicada, donde ya comenzábamos a tener algunos de los primeros recursos de las leyes que gracias a la aprobación de estas asambleas nos permitieron presentar un plan de gobierno serio, con esfuerzos locales grandes, como es el tema de impuestos, que buscaba siempre grabar menos a los más necesitados, pero finalmente que estamos pagando todos los ecuatorianos con un esfuerzo grande, y también eso ha permitido que vengan, que en este mismo año, hasta diciembre, 4.000 millones de dólares de recursos del exterior, para poder retomar todas las acciones del gobierno, incluida la obra pública, los pagos a los GATS, los pagos a los proveedores del Estado, y toda esa gigante deuda que nos dejó el gobierno anterior. En términos de las alícuotas futuras, o sea, nuestro objetivo es siempre pagarlo mes a mes sobre el modelo de equidad territorial, para estar al día con todos los GATS, y que puedan ellos también cumplir con todas sus obligaciones ante sus ciudadanos, ¿no es cierto? En el tema del comité de deuda, que conversamos, la formación del comité de deuda está por un delegado de la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas. Es la conformación del comité de deuda, a donde van las garantías soberanas que superan el punto 15 del PIB, ¿no? Sí, del presupuesto general del Estado. Entonces, en este momento, todo lo que esté arriba de 53 millones de dólares, aparte van al comité de deuda. Lo que esté abajo de 53, está delegado el ministro para, vía acuerdo ministerial, entregarle la garantía a un gobierno local. ¿Qué más? O sea, entiendo la situación de
de la Maná, pero está o sea, está igual en la misma situación de pagos, está pagado hasta mayo. Entiendo que hay necesidades adicionales que no han podido. El clima, vimos exactamente lo que estaba pasando por allá. El tema de nuevas garantías soberanas, o sea, depende también de las solicitudes hechas por cada uno de los GATS, por su capacidad económica, y en base a eso se evalúan y se dan las aprobaciones en los casos que técnicamente corresponda, con el componente también de decisión política, tomando en cuenta que usa recursos del endeudamiento del gobierno central y que le limita de cierta forma la capacidad de financiar obras de infraestructura. Muchas gracias.